Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Fernández y a nombre de la Universidad del Valle de México les doy la cordial bienvenida. Agradecemos la presencia de las autoridades, maestros, estudiantes y público que nos acompañan el día de hoy. Ahora, permítanme presentarles a nuestro invitado de honor, Felipe López de Nerón, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo la maestría y concluyó los estudios del doctorado en Teoría Política y Social en la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Actualmente es profesor titular de la carrera A de tiempo completo por oposición de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor de Elementos para una crítica de la comunicación, objeto y método de estudio, y de Fiesta en Fiesta, Tradiciones Populares de México. Coordinó la edición de Intertextos, la significación de lo político, el discurso periodístico en México, 2006-2007, y del concepto de cultura política y los medios de información en México, ambos publicados por la UNAM. Ha publicado más de una decena de capítulos de libros, así como ensayos y artículos especializados en epistemología, comunicación y cultura en México y en el extranjero. Se desempeñó como director general de Radio Universidad Nacional, director general de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, director general de Información de la Procuraduría General Federal del Consumidor y coordinador de Documentación y Divulgación Jurídica del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De 2007 a 2009 fue coordinador de investigación del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Del 2009 al 2011 fue el primer mediador de las audiencias para las 17 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, de la International Association of Media and Communication Research, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Es defensor de la audiencia de Canal 11 desde septiembre de 2014. Démosle un fuerte aplauso a Felipe López de Nerón. También contamos con la presencia de Luis Jaime Estrada Castro, doctor en Ciencias Políticas. Políticas y Sociales por la UNAM, con estudios de investigación doctoral en el área de Sociología de Delito en la Universidad de Salamanca, España. Colaboró en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la CEGOP en el área de capacitación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y como asesor en materia de prevención del delito en la Jefatura del Estado Mayor Policial de la Ciudad de México. Actualmente es director de investigación social en el Instituto Ciudadano para la Gobernanza Democrática, SC, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la Universidad del Valle de México. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales y ha escrito distintos artículos académicos en torno a la violencia y la inseguridad. Es autor del libro Violencia, Discurso y Simbolismo de Crueldad. Démosle otro fuerte aplauso, por favor. Al doctor Isaac Puki Jeramba. Él es doctor en Ciencias Políticas Sociales, maestro y licenciado en Comunicación por la UNAM. Mencionando lo anterior, demos inicio a la conferencia magisterial La importancia del pensamiento de Jürgen Habermas en la actualidad. En lo que ponen el micrófono, acordamos que arrancaba yo, básicamente por razones de edad, y porque además los dos, sobre todo fueron mis alumnos. Entonces,
que aprendan o no, pues de alguna manera de rebota acá toca, pero espero que, por lo que veo, tengan su reconocimiento en la universidad. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrir las puertas de la UVM. Yo no conocía este campus, realmente es impresionante y me da mucho gusto que estén aquí. Seguramente este animal, este bicho llamado Habermas, pues no queda bien claro cómo se come, para qué sirve, etcétera, pero así sea, para repensar un poco lo que estamos haciendo, es un referente obligado. Hasta antes de Habermas, que empieza a publicar desde los años 60, un poco antes, finales de los 50, 60, digamos que la idea predominante de comunicación es la que nos había legado el modelo funcionalista. Esta idea de que hay un emisor que hace un mensaje, utiliza un medio, se lo envía a un receptor y se mide la reacción del receptor para ver si hubo o no feedback, que es un término mal utilizado, tanto en cibernética como en biología, no quiere decir lo que nos han enseñado que dice aquí en comunicación, pero bueno, y si hubo ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta escuela, que es la que ha predominado y sobre la que está construida su carrera, tiene básicamente el foco metido en los medios. Lo esencial es cómo se manejan los medios, cómo puedo utilizar los medios para lograr ciertos fines políticos, comerciales, económicos, incluso pedagógicos. Esta idea de que somos una sociedad mediatizada. Y todo esto fue, digamos, muy interesante. Se aventuraron durante mucho tiempo diversas hipótesis, que quien controlaba los medios tenía el poder, etcétera, ¿no? Esto llegó al punto tal que uno de los... Eso sería ruido o feedback, gracias. Bueno, ¿sí se oye bien? Sí. Llegó al punto que un gran autor que probablemente han ido mentar, y a lo mejor lo han leído también, que se llama Marshall McLuhan, publica la famosa Galaxia Gutenberg, donde una de sus hipótesis que ha quedado, digamos, acendrada en todo el campo de la comunicación es que el medio es el mensaje, ¿no? Digamos, es el punto culminante de toda esta teoría. Jürgen Habermas en realidad tiene una formación de filósofo y sociólogo, y quizá lo que le interesaba más a él, como a muchos alemanes recién terminada la Segunda Guerra Mundial, era explicarse qué diantres había pasado. ¿Cómo era posible que una nación con el nivel cultural, educativo, histórico de Alemania hubiera caído presa de Adolfo Hitler, del Partido Nacional Socialista, y de toda esta locura que fue matar a más de 6 millones de judíos, que fue realmente un control total y absoluto de una sociedad que se dejó arrastrar más o menos como lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Digamos, un tipo realmente un fanfarrón. Los alemanes que sobreviven a la guerra, la intelectualidad, se tienen que ver ante ese espejo. ¿Con qué cara pueden voltear a ver al mundo y sacar a la luz a pensadores como Heidegger y Gadamer y todos estos nombres tan rimbombantes, tan llamativos, cuando tenían este fantasma pegado ahí, ¿no? La respuesta más fácil, no quiero con esto demeritar en modo alguno a quienes han trabajado en esa línea, la dio la teoría crítica. Se han oído hablar de Horkheimer, Marcuse, Adorno, todo este grupo de intelectuales que se centraron mucho precisamente en el papel de los medios para el control de la sociedad, acuñaron el término de la industria cultural de masas, y la idea de que los medios, luego esto iba a ser ya de Althusser, tenían, digamos, una función ideológica, eran aparatos ideológicos del Estado, etc. Habermas, sin embargo, se hace una pregunta que, aún estando dentro originalmente de la corriente de la teoría crítica, lo va a ir alejando poco a poco. Y lo que él se plantea es, bueno, sí, los medios de comunicación, la prensa, pero ¿de dónde viene esto?
Y sus primeros trabajos tienen que ver precisamente con el origen de lo que hoy llamaríamos el espacio público. Y esto es muy importante porque ninguna otra estructura social a lo largo de la historia, piensen ustedes en el Imperio egipcio, piensen ustedes en los chinos, piensen ustedes incluso en lo que eran las culturas mesoamericanas, habían de alguna manera proyectado, como sí lo hizo la cultura occidental, la idea de que todos tienen derecho a la palabra. Esa es realmente una gran idea, una idea revolucionaria. Ni siquiera los griegos, porque los griegos, aunque tenían el concepto del ágora, tenían el concepto de lo público, quedaban, digamos, fuera de esa posibilidad las mujeres y los esclavos. Eran solo los ciudadanos propietarios los que podían participar en el ágora. Pero ahí está la raíz, que se recupera precisamente durante la Revolución Francesa, y otra tradición intelectual que conocemos poco en México, que es la Ilustración escocesa, que es la que está realmente detrás de la independencia americana. Y si conocen un poco la Constitución de los Estados Unidos, empieza con "We the people", nosotros el pueblo, ¿no? Habla de perseguir la felicidad, que todo el mundo tiene derecho a perseguir la felicidad, etcétera, etcétera. Y la primera enmienda de esa Constitución es la libertad absoluta de prensa, la libertad de expresión. El Estado y el Congreso no podrán nunca aprobar iniciativas de ley que mermen o afecten o dañen o interfieran con la libertad de expresión. Y gracias a esa enmienda, publicaciones de extrema derecha o publicaciones como Hustler y Playboy y todas estas han logrado mantenerse en la jugada porque precisamente se atienen a ella. Pero bueno, la idea es esta. Habermas va a desarrollar a lo largo de su vida, que ha sido muy extensa y demasiado productiva para el gusto de muchos, tres grandes complejos temáticos que están ligados con este principio. Primero, la idea de que la modernidad no es un proyecto que esté concluido. Y ahorita regreso rápido a eso. Segundo, que es posible una racionalización lingüística del mundo. Y tercero, que hay una oposición sobre la que hay que mediar entre sistema y mundo de vida. Son, digamos, los tres grandes complejos temáticos. Y lo que va a hacer Habermas, que me parece muy importante, no es crear una nueva ciencia de la comunicación en el sentido que la entienden Laswell, McLuhan, etc., sino más bien ver en lo comunicativo la posibilidad de replantear toda la teoría social. Hasta antes de Habermas, el paradigma, ya conocen esa palabrita, ¿no? El paradigma central de la sociedad radicaba en la idea del trabajo, en la producción social de bienes materiales. Adam Smith, Weber, el propio francés que inventa Comte, Carlos Marx, centran la explicación de lo social en la cooperación racional para producir bienes materiales. Habermas, latoso como es, con el problema del labio leporino, que quién sabe cómo lo desarrolló, lo cierto es que se dice, pero a ver un momento, el trabajo es una actividad racional, presupone un acuerdo comunitario, presupone establecer metas, presupone dividir en actividades, váyanse incluso lo más lejos que puedan, hace 40, 50 mil años, unos pintaban la cueva, otros cazaban el mamut, otros conseguían la leña, es decir, ya había una división social del trabajo. Y dice Habermas, ¿cómo se pudo lograr eso si antes no había un lenguaje? Y entonces da este giro radical en teoría social y dice, la base de la sociedad no es el trabajo, sino la lengua, la producción social del lenguaje. Y a raíz de esto da un giro que es coincidente pues con un cambio importante que se dio en la filosofía en el siglo XX, lo que es el giro lingüístico, de que si no reflexionamos sobre eso que nosotros tenemos como una facultad antropológicamente dada e inalienable de cada quien, que es la capacidad del habla,
Entonces, ¿cómo podemos siquiera discutir cualquier otro tipo de organización, de acuerdo, de comunidad? Centra su investigación en esto y lo primero que dice, que me parece muy importante, es: mucha gente le ha extendido a la idea de la modernidad, de los derechos y las garantías individuales, etcétera, un acto de defunción. Ya de hecho se habla de posmodernidad, que ya estamos en una especie como de relajo, masacote cultural, donde ya nada importa, donde todo es relativo, etcétera, etcétera. Y dice Habermas, nos estamos acelerando. ¿Qué es lo que propuso la modernidad? Véanse ustedes, sobre todo las compañeras. Vean lo que está pasando en Oriente Medio. Imagínense que tuvieran que venir a la universidad en burkas, que no se les pudiera ver nada. Si es que pueden venir a la universidad, que no pudieran tramitar su licencia de manejo. ¿Por qué? Porque son mujeres. Que para poder salir de casa tuvieran que pedirle permiso al marido. Vivimos en una sociedad, aquí cuando menos, donde es al revés. Yo tuve que pedir permiso a mujer para ver. ¿Dónde vas tú, cabrón? Así le dice a la VM, me dice que es así una nueva cantina, o qué, le digo, no. Sí, bueno, el caso es que dice Habermas, de todos los proyectos políticos de los que hemos tenido noticias, el único que parte del principio de que las personas, por el solo hecho de ser personas, están dotadas de derechos inalienables, y el primero y más importante de estos es la libertad de expresión, es el mundo occidental moderno. Por supuesto, ha entrado en contradicciones, hay distorsiones, hay abusos de esa libertad, etcétera, pero lo cierto es que el principio de que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho a la palabra, es único. Entonces, él se pone a rescatar esta raíz. Dice, es lo que hay que buscar ahora. Por eso habla de la racionalización lingüística del mundo. Finalmente, todos los conflictos, así haya sido la peor de las guerras, etcétera, van a acabar en la mesa de diálogo. No hay de otra, a menos que aniquiles totalmente al contrario. Pero ni siquiera Stalin pudo, tampoco pudo Hitler. Tarde o temprano tenemos que sentarnos a dialogar. ¿Y qué significa dialogar? Esa es la pregunta que va a dar raíz a su teoría de la acción comunicativa. Y por último, algo que dice que me parece muy importante: este mundo occidental moderno ha permitido la constitución de un espacio social, el de ustedes, lo que llamamos el mundo de vida, lo cotidiano, que es relativamente autónomo del sistema. Que de hecho, como lo hemos visto en Chile, como lo hemos visto en Ecuador, como lo hemos visto aquí ahora con las marchas feministas, que está en continua oposición al sistema. Y nuevamente, ¿cómo vamos a resolver este conflicto? Pues a través del diálogo. Entonces ya ahorita les doy la palabra aquí a mis compadres. Pero básicamente la idea que dice Habermas es que una cosa es la conversación cotidiana que tenemos y otra cosa es realmente sentarse a dialogar. Y él habla, siguiendo a un pensador alemán muy importante, Max Weber, de una tipología ideal del diálogo que divide en 4 condiciones. Dice, son no indispensables como tal que las 4 se den, pero sí son necesarias para pensar en un verdadero diálogo. Primero, la legitimidad de los interlocutores. ¿A nombre de quién estamos hablando? Por ejemplo, las marchas que vimos recientemente de las mujeres que reclaman un alto al acoso, en fin, al machismo, etcétera. ¿Realmente representan? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Yo no digo que no, nomás. ¿Cuál es, digamos, la legitimidad de ese movimiento? Y además, ¿cómo vamos a saber cuáles son los reclamos de ese movimiento si no son expresados lingüísticamente? Entonces, a fuerza necesitas algún tipo de eslogan, argumento, etcétera, para que puedas reconocer, ¿no? Entonces, primero es la legitimidad de los interlocutores. Segundo, la veracidad. Si realmente estamos hablando con la verdad o estamos jugando con posverdades. Tercero, la inteligibilidad.
porque puedes tener toda la legitimidad que quieras, puedes hablar con toda la verdad, pero expresarte como Cantinflas. Y en cuyo caso, o peor todavía, como Carstens. Yo le entiendo más a Cantinflas que a un doctor en economía del MIT. Hablan un galimatías, o los médicos, o los abogados. Tengo un hijo que es abogado, y ahora sus cartas que me manda, no las entiendo, las tengo que mandar a enviar ahí al Ministerio Público, a ver, explíqueme qué quiere decir. Bueno, y sobre todo la condición más importante, ¿hay o no intencionalidad de dialogar? Porque puede haber todas las condiciones, pero en el fondo no hay la verdadera intención, compromiso de dialogar. ¿Qué significa dialogar? Que tenemos que hacer a un lado, aunque sea temporalmente, nuestro punto de vista, y el otro tiene que hacer a un lado el suyo, para tratar de construir conjuntamente un nuevo punto de vista. Cito nada más, ya para que ruele la palabra, cito nada más varios conflictos que me parece que son importantes y que solo se pueden resolver dialógicamente. Uno, el aborto. ¿No? Hay quienes se niegan rotundamente a que esto se despenalice porque consideran que es legitimar un crimen. Y hay mujeres, amplias mujeres, que dicen no, ese es el derecho de mi cuerpo. Entonces imagínense lo que es tratar de llegar a un acuerdo racional entre estos dos extremos. Además de que hay variantes como las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Y lo que la ciencia puede aportar al debate, como el doctor Lascano, que dice antes de las 12 semanas, no podemos hablar de un ser humano. Pero en fin, ese es un ejemplo. La otra, el racismo, que según México es porque todos comemos tortillas con frijoles, entonces somos muy democráticos, etc. Pero es evidente que vivimos en una sociedad profundamente, no solo clasista, sino racista. Y se vio ahora mucho con Evo Morales, que vino, las respuestas en redes, que son un perfecto observatorio de ese termómetro del mundo de vida, de cómo piensa mucha gente. Y tercero, por ejemplo, el problema del machismo y la violencia contra las mujeres. Por no decir la desigualdad en general. Ninguno de estos problemas se va a poder resolver si no nos sentamos a dialogar, es decir, siendo legítimos representantes de los grupos afectados o de quienes pueden tomar decisiones. No podemos dialogar si no ponemos sobre la mesa los datos duros. Vieron cómo reaccionaron muchos medios, ¿no? Pintarrajearon el Ángel, casi destruyen el movimiento Cuauhtémoc, etc. Y muy pocos pusieron que ese mismo día de la marcha hubo 9 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, sí, qué triste lo de los monumentos, podremos discutir eso, pero la vida humana es más importante. Entonces, bueno, y creo que lo fundamental en la teoría de Habermas es entender que la comunicación no es un proceso, no es una disciplina, no es una técnica donde le subes al volumen y le enchufas acá y le cambias la corbata al señor, sino es una forma de acción colectiva en la que nos comprometemos a llegar a un acuerdo racional con otro para tratar más o menos de navegar en este mundo que es tan complicado. Entonces le cedo la palabra ya a Luis Jaime y a Isaac, pero dejamos esta parte para que más o menos ubiquen el contexto habermasiano. Ahora van a venir las críticas. Yo tenía un texto, pero ya también. Sí, eras un clásico. Exacto. Bueno, pues primero también agradecer a la maestra Jazmín y a Baldomero que organizaron este encuentro. Agradecer también la presencia del profesor Felipe López Veneroni y de Isaac también, que es un gusto compartir. Sí, aunque no lo creas, es un gusto. Es un susto. Es un susto. Aunque no lo crean, somos amigos. Aunque no parezca. Aunque no parezca. No, sí somos amigos, obviamente. Bueno, a ver. Dentro de la radiografía que me parece extraordinaria que acaba de darnos ahora el profesor Felipe López Veneroni respecto al pensamiento de Habermas,
Quisiera centrarme en un aspecto muy puntual dentro de la prolífica obra del autor, que tiene que ver con el concepto de lo que él denomina la democracia deliberativa. ¿Qué implicaciones tiene pensar la deliberación en democracia? Para Habermas, la democracia deliberativa implica o quiere decir que toda acción política es la posibilidad de decidir a través de la palabra sobre los asuntos del bien común. Es decir, la palabra, como bien lo menciona el profesor, está en el centro del pensamiento de la democracia deliberativa habermasiana. Es un modelo de democracia de tipo normativo que busca llegar a consensos y acuerdos y toma de decisiones con la idea de extender al uso público el discurso y la razón práctica orientados a una forma de ordenación de la sociedad consensuada y reconociendo las diferencias, pero justo dirimiendo esas diferencias a través del diálogo, del acuerdo, de la deliberación. Para Habermas, este modelo normativo de la democracia deliberativa, de la búsqueda de los acuerdos, es posible a través de lo que él denomina ciertas mediaciones que posibilitan el flujo de la comunicación. Cuando nosotros pensamos en una democracia, estas mediaciones institucionalizadas son, por ejemplo, la división de poderes, los procedimientos electorales, los procedimientos legislativos, el debate parlamentario, y que a partir de esas instituciones que posibilitan el intercambio de la comunicación de una manera institucional, se potencializa lo que para Habermas es tan importante, que es el nivel del discurso, el nivel discursivo del debate político. Es decir, un debate político con una cultura política participativa, activa, y que posibilite justamente en diferentes espacios, como una suerte de descentralización de la toma de decisiones en diferentes espacios, deliberar, debatir sobre los asuntos de interés general y sobre los asuntos del bien común. De alguna manera, la propuesta de la democracia deliberativa de Habermas es una suerte de extensión, crítica, ampliación de las democracias modernas, que se orientan muchísimo más a democracias de tipo procedimentales o democracias de tipo meramente representativas. O sea, evidentemente para Habermas la democracia no es ir a votar, no acaba en ir a votar, sino que tiene que ver justamente con dar seguimiento y sobre todo a una institución que a veces en los presidencialismos se nos olvida mucho, que es el legislativo, ¿no? Y que ahí es donde se debate, donde se delibera y donde se supondría la representación política de la ciudadanía y que donde se lleva a cabo la política deliberativa. ¿Qué posibilita la política deliberativa para Habermas? Condiciones para la discusión en diferentes foros y canales de la esfera pública. O sea, Habermas no da por sentado que ya está ahí el espacio público y que simplemente es algo que se debe ocupar y que se debe usar, sino que se debe construir, ¿no? Y que justamente en este punto, en estos momentos, en esta relación de la deliberación, en esta búsqueda de acuerdos y de consensos, se llega racionalmente, argumentando, ¿no?, a esta construcción, este acuerdo, este ordenamiento social. ¿Qué posibilita la política deliberativa para Habermas? La racionalidad argumentativa. Es decir, argumentar, dialogar de manera racional, es decir, partir de esta idea de que se argumenta con base en la búsqueda de una verdad, el reconocimiento, incluso algo muy simple que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, que yo en clases se los digo continuamente. Es decir, no se trata de imponer al otro mi punto de vista y de que entonces deliberar es ganar, imponer, te vencí, sino precisamente la posibilidad, como acaba de expresar el profesor, de que, bueno, tenemos puntos de vista diferentes, hemos entrado en un desacuerdo, hemos entrado en un conflicto, pero justo a través de la deliberación podemos llegar a algo que no excluya ninguna de las dos partes,
sino que se genere algo nuevo a partir de esa racionalidad argumentativa. Posibilita un saber común, dice Habermas, que funda acuerdos, el reconocimiento intersubjetivo de estas pretensiones de validez, genera vínculos, ¿no?, y reciprocidad entre los participantes, reconocimiento entre los participantes, y sobre todo la presuposición de un uso del lenguaje orientado siempre al entendimiento. El asunto es que de pronto una de las críticas que se le hace a Habermas es que su modelo, que es justo demasiado normativo, de pronto no encuentra raíz, anclaje en la realidad política. Pensar que es así como se toman las decisiones en las democracias, que son así como se llega a acuerdos, pues evidentemente desde ciertas perspectivas podría terminar siendo más una suerte de ideal que propiamente lo que sucede en la práctica de la vida política. Una perspectiva que hace una suerte de crítica justo a la perspectiva de la democracia deliberativa de Habermas es la que plantea la politóloga Chantal Mouffe. Chantal Mouffe plantea junto con otro pensador que ya murió, que por cierto eran esposos, Ernesto Laclau, ¿no?, un modelo de democracia, una perspectiva de democracia distinta, que es la democracia agonística, es decir, como una forma distinta, incluso en buena medida contraria a la democracia deliberativa. Mouffe plantea esta idea a partir de una negatividad radical, es decir, que toda la sociedad se fundamenta en el reconocimiento y la presencia de antagonismos. El orden social, para Mouffe, es un consenso, sí, pero no mediante una racionalidad argumentativa y deliberativa, sino a través de lo que, mediante Antonio Gramsci, denomina justo prácticas hegemónicas. O sea, el orden no es producto de un consenso, de un acuerdo, de una deliberación, sino de una hegemonía, y esa hegemonía justo no es producto necesariamente de una racionalidad argumentativa, sino de estrategias de creación de un orden que va fijando el significado de las instituciones y de la realidad, es decir, la manera en la que se puede entender cosas que hoy están en debate, ¿no? Por ejemplo, la manera en la que se entiende el género, es decir, hay un sentido hegemónico del género que hoy está en disputa, la manera en la que se entiende el cuerpo también es algo que hoy está en disputa, la democracia misma, la libertad, la igualdad, la justicia, son una suerte de significantes, dice Laclau, de significantes vacíos que siempre están permanentemente disputándose, pero además la característica fundamental que distancia de manera radical a Mouffe de Habermas es que para Mouffe siempre hay una exclusión. No es cierto que juntos a través de la racionalidad argumentativa creemos algo nuevo donde las partes estén incluidas. Siempre hay una exclusión. De tal manera que el orden social, dice Mouffe, es una articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes y de relaciones de poder que también son contingentes. O sea que hay un orden ahí, pero ese orden es cuestionado, puede cambiar, puede transformarse y además está en continuo debate, en continua disputa, justo por darle un sentido a ese orden. Todo lo que nos parece natural, lo que nos, entre comillas, natural, lo que nos parece dado, dice Mouffe, son resultado de prácticas hegemónicas sedimentadas. Por tanto, la política es el reconocimiento de que hay siempre un conflicto inherente a todo orden social y que es un conflicto además que hay que reconocer. Mouffe lo lleva incluso al punto de decir, es una construcción de identidades colectivas que marca un claro ellos y nosotros. Ella lo denomina un exterior constitutivo,
es un exterior que me constituye, mi identidad está en función de ese otro, así que tengo que construir ese otro de la misma manera que ese otro me está construyendo. Pero siempre esta relación, nosotros, ellos, está en constante tensión, está en constante conflicto. ¿Dónde me parece que sí se entrelazan las dos posturas? Y ya con esto termino, porque lo importante es que ustedes pregunten y escucharlos a ustedes. Que Mouffe dice, cuidado, porque hablar de ellos y nosotros no es caer en la relación amigo-enemigo que plantea Carl Schmitt. Es decir, para Carl Schmitt lo que define lo político es esta relación de intensidad entre el amigo y el enemigo. Dice, lo que tenemos que pensar, al otro no es como un enemigo al que hay que justamente exterminar, perseguir, aniquilar, sino un adversario al cual hay que combatir. Las ideas del adversario en la democracia agonística pueden ser combatidas, pero sin cuestionar, dice Mouffe, el derecho a defender dichas ideas. Y eso me parece que es en donde encuentra una relación con lo que está proponiendo Habermas. El adversario comparte una lealtad común hacia los principios democráticos. El terreno de disputa no es un terreno neutral, o sea, no son meros competidores. Que de pronto eso puede ser una perspectiva de la democracia liberal que parece que simplemente es meros competidores por el poder y alternancia en el poder, etc. No, justo es el reconocimiento de que no es neutral y que la disputa entonces posibilita e imposibilita ciertas prácticas, posibilita e imposibilita que ciertos discursos aparezcan y otros no, que es ahí ya donde hay una diferencia, ¿no? Pero es una disputa que siempre está abierta. Finalmente, Mouffe hace una suerte como crítica, ya en este sentido, a Habermas, cuando ella advierte que un énfasis excesivo en el consenso y una aversión al reconocimiento de la confrontación, de los antagonismos, justo nos puede llevar a dos cosas. O sea, si no reconocemos que hay antagonismo, si no reconocemos que hay diferencia radical, nos puede llevar a dos cosas, dice Mouffe. La primera es a la apatía, la desafección y el desinterés por la participación política. Y el segundo, que es el más peligroso, generaría una suerte de reemplazo del conflicto democrático que nos llevaría a la violencia, a formas de violencia exacerbada, que nos llevaría a la defensa de valores rígidos, de identidades esencialistas, y que de alguna manera imposibilitaría un acuerdo de tipo democrático, una vida de tipo democrática. De tal manera que, bueno, democracia deliberativa o democracia agonística tendrían que establecer, o podríamos encontrar algunos puentes, algunos canales entre estos dos modelos, sobre todo a la luz de lo que hoy estamos observando, y pensar a partir de la realidad Chile, Ecuador, Haití, México aquí mismo, los múltiples feminismos que se están manifestando, cómo podemos leerlos en clave democrática, tanto en la necesidad del diálogo, la búsqueda de los acuerdos, pero también el reconocimiento de que hay un antagonismo inherente a todas las sociedades que posibilita ese orden. Y eso es algo. Me siento como en la película de Annie Hall de Woody Allen, que dice que uno no debe de salir. Si uno es un cómico, está muy mal salir después de que ha habido muy buenas presentaciones y uno que hace, ya ¿qué más puede hacer, no? Yo entré algo preparado porque dije, yo me quiero ceñir más bien al tiempo, pero ya que me conocen, saben que me puedo extender bastante y todavía peor, ¿no? Y hago quedar mal a mi mentor, que el profesor que me dio la entrada le debo claramente, yo se los he dicho a mis alumnos, la entrada al posgrado, y por supuesto, bueno, hacer las felicitaciones a la maestra Yasmín, al maestro Baldo, que lograron organizar este evento tan padre, ¿no? tan bueno. Y digo, lo de los aplausos, pues no tiene igual, porque todos modos van a tener el examen de una pregunta para el alumno. Ese no se lo salta, ¿no?
hablando de antagonismos insalvables, ¿no? Pero bueno, yo creo para animar esta dinámica tan padre que estamos teniendo, porque también voy a renunciar a eso. Ya si ven que me estoy defendiendo mucho, pegas un zape, ¿no? Que puedo ir. Y bueno, voy a traicionar el primer principio, el único que dice Habermas, que sí es completamente necesario, ¿no? No es suficiente, pero sí es necesario, que es el de la inteligibilidad, ¿no? Saben que normalmente yo hablo unas cosas allí, unos galimatías raros, porque así me siento más cómodo. Entonces pues yo necesito partir de esa dinámica. Ahora, la cuestión de por qué plantea Habermas al consenso como un medio de verificación de la comunicación. No es de a gratis, sino es porque tengo una visión enteramente idealista, aunque perfectamente ocupa el planteamiento de Weber para plantear estos elementos ideales. Pero él hace una cosa que la mayoría de los comunicólogos y la mayoría de los científicos sociales desafortunadamente no hacemos, que es revisar el concepto de subjetividad. Y prácticamente muchos de los autores, muchos de los pensadores que tenemos en muy alta valoración plantean la idea de que la subjetividad es el elemento central. Por no hablar aquí, el doctor Luis Jaime, que es fanboy de Foucault, dijo que su tema no era el poder, era la subjetividad, ¿no? ¿Cómo es que el... no es lo mismo. La subjetivación, no la subjetividad. Hay que verlo. Bien. Es que no es lo mismo, ahorita vamos a ver cómo no es lo mismo. Ahorita vamos a ver qué es lo mismo, ¿no? Pero bueno, la idea en Habermas está en que se puede llegar a un consenso porque existe una base. La base es el sujeto, ¿no? El sujeto moderno. De hecho, él lo que plantea es decir, a ver, vamos a analizar cómo es que se ha ido construyendo esta subjetividad y qué tipo de subjetividades es la que sostiene el proyecto de la modernidad. De tal manera que él puede decir, ¿no?, con argumentos históricos, con argumentos filosóficos, que hay una base común, que sería esta subjetividad. En la medida en que nosotros tomamos el lenguaje como base de la argumentación y al lenguaje como base de la construcción de lo político, entonces nosotros podemos llegar efectivamente a un consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que el planteamiento de las diferencias radicales no entra dentro de la ecuación de la revisión de la subjetividad, ¿no? Ahí está la idea de derechos universales, está la idea de participación igualitaria. Yo sé que efectivamente, ¿no?, el propio Habermas en ningún momento es idealista respecto de esto y dice, bueno, las condiciones no son para todos iguales, ¿no? Pero si nosotros filosóficamente aceptamos el principio de la subjetividad, quiere decir entonces que no existen diferencias tan radicales que no puedan plantear la idea de poder llegar a un consenso. ¿Y? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que revisar en todo caso? Esta idea de la subjetividad. La subjetividad ha sido un tema fundamental en la modernidad, no solo como proyecto filosófico, también como proyecto político, ¿no? Y ahí tiene Habermas este ingente libro del el discurso filosófico de la modernidad, que justamente lo que se basa es ver esta noción de subjetividad desde lo más abstracto, ¿no?, con Descartes, hasta el planteamiento más político y más concreto con los autores de la escuela de Francia, ¿no? Ok, eso yo no solamente le defiendo eso a Habermas, ya les había comentado a los que fueron mis alumnos, creo que la inmensa mayoría de los que están aquí han sido desafortunadamente mis alumnos, ¿no? Para ustedes, no para mí, es un placer, y algo que también me han escuchado mis colegas, por supuesto el doctor Luis Jaime y el profesor Felipe, que la idea es que tengo de la comunicación siempre va por el lado de la dialéctica, la idea de que no es posible mantener una comunicación si no tenemos algo en común, porque eso no lo podemos generar, es decir, no puede haber una creatio ex nihilo, ¿no?, una creación de la nada de la comunicación, pero que a la vez también otra de las condiciones necesarias para la comunicación es la diferencia. Si no tenemos una base común, no podemos comunicarnos. Y si no tenemos diferencia, tampoco hay comunicación. Lo que hay es una noción de sistema cuadrada, ¿no?, muy del tipo de las nociones funcionalistas, ¿no? Ok, bien, eso está bien.
Veo que mucho iba la preocupación por el lado de cómo se establece este planteamiento de la democracia con base en el diálogo, que si tiene que ver con el reconocimiento de condiciones políticas o si tiene más que ver con el reconocimiento de condiciones argumentativas. Yo en eso estoy muy de acuerdo, pero ya saben que yo soy muy cuadrado, ¿no? Y muy dado a la izquierda, muy a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuál es a mí el problema que me parece fundamental? Ok, bien, yo creo que la idea de las diferencias políticas que ahorita planteó el doctor Luis Jaime, que finalmente esto no se da en un terreno neutro, pues por supuesto que tiene toda la razón, y manejan un autor que a mí me agrada mucho y yo estoy muy contento con él, que es Gramsci, que finalmente nos dice, bueno, ok, hay condiciones que son estas condiciones hegemónicas, pero ojo, hay que ver, dice Gramsci, estas condiciones hegemónicas no se dan únicamente en un terreno puramente político. ¿Cuál es la base de este terreno político? Lo material, ¿no? Ya sé que si las, ¿qué dices? Las subjetivaciones, y que si las identidades, y que, ok, ¿no? Eso está padre. En algún momento lo vamos a tener que discutir, ¿no? Pero ¿cómo discutirlo si no construimos una base que permita que se construyan esas subjetividades de una manera más pareja? Es como correr una carrera de 100 metros y que unos empiecen a 50 y otros empiecen a 150, ¿no? No sabemos quién es más rápido si no existen condiciones materiales parejas. Entonces, lo que dice Gramsci, con todo, efectivamente, se utiliza mucho la noción de hegemonía para entender el terreno de lo político, el terreno de lo social. Lo dice Gramsci, a ver, la base de las diferencias está en el acceso a lo material. Eso no implica, un elemento interesante que conecta con la comunicación. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que una de las principales lecturas que hace Habermas es desplazar la atención desde el puro trabajo materialista hacia la relación, o bueno, más bien él sí lo llevaría más por el lado de cómo se construye dialógicamente lo político. Ojo, ya el mismo Adam Smith había reconocido que para la organización del trabajo la base es la comunicación. O sea, la noción de comunicación y sociabilidad siempre va de la mano, ¿no? Ya todos aquellos que habrán tenido clases conmigo pues estarán ya hartos de que les diga que ahí está Platón y Aristóteles diciendo eso desde hace 2500 años, ¿no? Ok, organización de lo político, lenguaje, trabajo. Ahora, ¿qué pasa? La situación es que lo dialógico, la comunicación, no está exenta de los matices y de los elementos del mundo material. También está afectada. Por ejemplo, ustedes seguramente se darán cuenta que no hablan de la misma manera que hablan los chavos de prepa, que los que están en la prepa no hablan igual que los que están en la secundaria, y viceversa, y así que los que nunca han pasado por una escuela, ¿no? ¿Qué pasa? Las competencias lingüísticas están también afectadas por el acceso a condiciones particulares, por ejemplo, en este caso la educación, pero por muchas otras cosas. También las condiciones materiales afectan el desarrollo de competencias lingüísticas. ¿Y qué sucede? Si nosotros construimos el mundo con base en el lenguaje, ¿no? Y construimos las relaciones, ahorita llego a esa parte, ¿no? Construimos las relaciones también con base en el lenguaje. Si ese lenguaje se ve afectado por las condiciones materiales en las que vivimos, entonces, pues perdón, si nada más nos concentramos en la transformación de dichas condiciones dialógicas, nunca vamos a poder superar las diferencias. Necesitamos una base material que permita a todos el desarrollo de dichas competencias. Una vez que se establezca eso, ahora sí podemos ver si tenemos diferencias insalvables o no, si tenemos cuestiones de subjetivaciones diferentes o de subjetividades diferentes, o como le guste al bueno de Foucault, no hay ningún problema, ¿no? Pero si no damos primero con la condición de dichas bases, eso va a ser un proyecto que nunca va a cuajar, ¿no? Y otro elemento que es ahí donde yo meto mucho más mi cuchara. Bien, por supuesto que como científicos sociales y como comunicólogos nos debe de interesar sobre todo lo que establecemos como base de relaciones entre nosotros. Pero ¿qué pasa? No nada más estamos nosotros solitos, nosotros nos relacionamos con el mundo, ¿no? También el contenido de nuestras comunicaciones tiene que ser de alguna manera reflexionado, verificado, como quieran verlo,
con los contenidos materiales del mundo. Una de las cosas que me parece es el gran aporte de Habermas y la gran cachetada que le da a todos los posmodernos que le encantan al doctor Luis Jaime. Dice, a ver, ok, no solamente se trata del establecimiento de las relaciones de significación entre nosotros, hay contenidos. Habermas le gusta todavía mucho estas palabras muy modernas como la de objetividad, como la de, pero está bien, ¿no? Lo que dice Habermas, lo que plantea es que estos contenidos, o sea, el contenido de nuestras comunicaciones va más allá de las relaciones sociales que tenemos. También tiene y puede ser verificado con, y de ahí viene el papel importante que tendrían los científicos, que tendrían los periodistas, tiene que ser verificado también el contenido que hacemos con el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que me parece, o el problema principal del planteamiento de Habermas en ese sentido? Insisto, lo que él hace con la noción de conocimiento yo creo que es un gran avance. Primero, decir que las comunicaciones tienen un contenido con el mundo, ya después del giro lingüístico nos había como arrebatado el mundo, ¿no? Todo era diálogo entre nosotros y el mundo, pues que se joda, ¿no? Nosotros tenemos un diálogo entre nosotros, nos relacionamos, etcétera, dicen los estructuralistas. Bueno, de lo que se trata son de los sistemas de significación. Estos sistemas de significación no tienen relaciones con el mundo o no interesan, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la tradición postestructuralista que defiende el bueno de Foucault, ¿no? Lo que interesa es cómo establecemos dichas relaciones. No, hay un contenido ontológico, un contenido material de las comunicaciones. Necesitamos, o sea, ¿es un problema choncho? Claro, nadie lo ha resuelto, pero eso no nos quita que no reflexionemos sobre ello, ¿no? Que cada generación tenga que reflexionar acerca de cómo se relaciona su lenguaje con el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que me parece que tiene Habermas? Pues que es un problema tan choncho que escoge, nada tonto, escoge dos de las tradiciones más importantes. Por un lado, los juegos del lenguaje de Wittgenstein, ¿no? Y la tradición que se deriva de allí, que es el pragmatismo lingüístico, ¿no? Con Austin, con Searle, con Lyons. Y, ¿qué es lo que dice Habermas? Ok, como no podemos reflexionar acerca del contenido ontológico de nuestro lenguaje, lo que debemos de reconocer es que establecemos las pautas de la verdad de manera consensual o de manera dialogada. Entre nosotros decimos qué es verdad y qué no es verdad, aunque nosotros no podamos verificarlo con la teoría tradicional de la adequatio rei et intellectus, ¿no? La adecuación entre pensamiento y cosa. Nosotros necesitamos verificar consensualmente lo que establecemos que es verdad. ¿Cuál es lo bueno de este planteamiento de Habermas? Una cosa que normalmente no entendemos, que el conocimiento es colectivo, ¿no? El conocimiento no es una cosa que nada más cada uno piensa. Ustedes lo habrán visto. Si están con un grupo que siempre está de desastrosos, que no estudian, que no leen, ¿verdad? ¿No? Eso afecta al desarrollo de todos los demás que participan en el grupo, porque nosotros nunca somos mónadas aisladas. Siempre estamos en un terreno político. Lo mismo pasa con el conocimiento. La gran recuperación que hace Habermas es reconocer que el conocimiento es algo colectivo. ¿Cuál es el problema de Habermas? Por intereses. Y por supuesto, al ser colectivo está guiado por intereses. Pero ¿cuál es el gran hueco que deja Habermas, a mi entender? Y por eso agarro al otro loco, ¿no? Que es Heidegger. Pero eso lo agarro como punto de entrada para todo lo demás que sería Platón y Aristóteles. La idea es que nuestro lenguaje tiene una relación directa con el mundo y de lo que se trata es verificar o reflexionar acerca, es decir, el lenguaje no solamente tiene un contenido significativo, también tiene un contenido ontológico, es decir, no solamente un contenido político, sino un contenido de conocimiento real, directo. ¿Cuál es el problema? Bueno, las diferentes formas en las que ha sido traducido el lenguaje, y eso ha tenido diferentes implicaciones. Por ejemplo, piensen que lenguaje, una de las posibles traducciones del lenguaje, de logos griego original, es ratio, ¿no? Racionalidad. Y que esta racionalidad, tal como se despliega en la modernidad, es una racionalidad excluyente, como pasa con Descartes, ¿no? Descartes establece que no podemos, a través de nuestra razón, que es una razón puramente reflexiva, establecer la realidad del mundo y de los otros. ¿Qué sucede? Bueno, este proyecto de subjetividad, que es la que domina la modernidad, niega de alguna manera la comunicación. Habermas lo entiende, le intenta dar la vuelta, no sé si lo consigue de todo, a mi entender no lo hace del todo bien, pero da claves muy importantes.
Lo que me parecería, o en lo que yo estaría, o combinaría, nosotros, por supuesto ustedes, digo, yo así como estoy y como vivo, seguramente me sobrevivirán fácilmente me va a sobrevivir el profesor Veneroni, el doctor Luis Jaime, que es millennial, pues todavía peor, ¿no? Ese va a vivir 100 años más que yo seguramente no, estoy como James Dean, ¿no? Vive rápido y muere joven. Bueno, ya no tan joven, ¿no? Ya y no tan muerto, ¿eh? Y no tan muerto. Pero bueno, la idea entonces sería, ok, necesitamos seguir pensando la relación que hay entre el lenguaje que nos construye a nosotros como personas, como sociedad, pero también cómo es que a través de este lenguaje, no hay que olvidarnos que el lenguaje es también una mediación con el mundo, ¿no? Con las condiciones materiales, con las condiciones ecológicas, etcétera, etcétera, y de allí, bueno, lo que siempre planteo, la idea de vamos a establecer, o yo sé que es sumamente idealista, ya saben, yo soy muy idealista en ese sentido, que hasta que no se establezcan unas bases relativamente igualitarias de acceso al desarrollo de competencias lingüísticas, pues lo que establezcamos con esas grandes diferencias, pues siempre va a ser patadas de ahogado, ¿no? ¿La modernidad nos lo va a permitir? No lo sé, hasta ahorita no lo ha hecho. ¿Lo ha hecho más que otras tradiciones? Sí, eso es indudable, ¿no? Que estemos aquí nosotros con nuestros apellidos sin alcurnia, ¿no? Eso habla mucho, ¿no? El acceso a la palabra anteriormente era mucho más restringido, ya lo había dicho el profesor Veneroni, ¿no? En los griegos ni las mujeres ni los esclavos. Recuerden, la palabra bárbaro quiere decir aquel que no habla bien, ¿no? De barbaroi, es decir, el que no habla griego, ¿no? Y en ese sentido, el acceso a la palabra que ha dado la modernidad ha sido infinitamente superior al de otras épocas históricas. ¿Es suficiente? Yo digo que no. Pero eso no. ¿Cuál es mi problema? Que los planteamientos de la posmodernidad, en lugar de atacar este punto, lo que hacen es difuminar. Que si la lucha es por estas subjetividades, identidades, que si ya no hay que pelear por las condiciones materiales, que si los youtubers ya no son proletarios, dice el doctor Luis Jaime, entonces que viven una serie de cosas que han, a mi entender, ido desvaneciendo la lucha radical que era que plantea un poco también Habermas con relación a Marx. La idea es, ok, no solamente es por las condiciones materiales así leninistamente entendidas, ¿no? También esas condiciones materiales permiten el desarrollo de condiciones intelectuales que a su vez son la base de la acción comunicativa, ¿no? Ya, fin, comedia, fin. Yo me pongo un poco en plan de moderador, porque creo que se han tocado los temas, digamos, fundamentales en torno de este autor, que otra vez podremos estar de acuerdo con él, podremos no estar de acuerdo con él, lo que no podemos es ignorar. Porque sí establece un parteaguas en la teoría de la comunicación y en el papel que se entiende tiene la comunicación en la construcción del mundo social. No es un artificio para vender gansitos, no es un artificio para yo soy totalmente Palacio, que sería un postulado ontológico, ¿no? Soy Palacio. Otro postulado más fenomenológico sería Liverpool es parte de tu vida, ¿no? Aquí lo que se trata, y con esto también nada más para darle la voz a ustedes, que es la idea de la democracia moderna, es qué papel tendrían dentro de esta teoría de la acción comunicativa, y tiene que ver mucho con esta última parte que tú decías, qué papel tendrían los medios, qué papel tendrían los periodistas, qué papel tendrían quienes tienen acceso profesional a los medios. Como yo lo entiendo, Habermas lo que plantea es la labor del periodista, la labor de los medios, es una labor de clarificación semántica. Esto precisamente que estaba diciendo el profesor Isaac, y también lo que decía Luis Jaime en su pasión Foucaultiana, las palabras y las cosas. Porque entre el mundo y nuestra subjetividad está el pinche lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la comunicación? Por ejemplo, si estamos hablando del aborto. ¿Qué distinto es usar el término despenalización o el término de interrupción voluntaria
al de crimen o asesinato. Entonces, al cambiar la semántica, ¿qué queremos decir con lo que estamos diciendo? Esa sería la labor de los medios, ayudar a que tengamos un terreno conjunto para poder dialogar. Y esto es importante nada más por lo siguiente, yo también con esto quiero concluir. La teoría tradicional de la comunicación prácticamente nos da un manualito. ¿Quién dice qué, a quién, cómo, por qué medio y con qué efectos? Habermas recupera, como bien dice Isaac, a Platón. Y sí, Platón lleva 2500 años diciéndolo, pero nadie lo pela. Hasta Cicuta le dieron al poder para callarlo, ¿no? Pero precisamente el primer problema que tenemos es que no necesariamente lo que decimos guarda una relación automática con lo que quisimos decir. Si analizan su lenguaje, verán cómo está lleno de muletillas, en el sentido de, es decir, en otras palabras, para que mejor me entiendas, o dicho de otro modo, porque nunca hay una concordancia perfecta y absoluta entre nuestra intención y lo que acabamos diciendo. Y si eso es problemático, luego, ¿qué chingados entendió? ¿No? Y uno lo ve como profesor en los exámenes. No quise decir esto, ¿quién sabe qué dije? Porque lo que me están entregando pues parece una cosa, ¿no? Entonces, esto es importante. Lo cierto es, repito, creo que Habermas ocupa con Foucault, porque además Habermas es como la joncolía de todos los moles. Se ha peleado hasta con el Ratzinger, el Papa, debatió con Gadamer, debatió con Luhmann, aunque colaboró con él, debatió con Foucault, si mal no recuerdo. Es decir, solo le falta debatir consigo mismo, que de hecho lo hace cuando se autocorrige en sus libros. Entonces, si es un personaje inevitable, es un personaje que tendrían que consultar, porque de alguna manera les permitiría un poco repensar la seriedad de lo que están estudiando. Y el compromiso ético, ya no solo político, de tener acceso a los medios. Entonces, ustedes va a depender si lo que quieren es jugar al chairo y al fifí, que es esta división artificial a la que se refería Luis Jaime, esta visión de que tenemos que construir un otro negativo muy hegeliano para decir, ese es el que hay que destruir, lo hace muy bien Trump, o si podemos ayudar desde los medios a erradicar, no porque no exista, sino a erradicar esa pretensión de que el otro es completamente ajeno a mí, para ver si podemos tratar de establecer pragmáticamente de qué estamos hablando sobre este conflicto en este momento y cómo podríamos resolverlo. Una especie como de ajustador de seguros ontológico e intelectual. Bueno, pero ahora les toca a ustedes. Y luego quieren entonces aclarar más. Pero es que finalmente todos estos autores, Pavlov, ¿cómo están de moda? Tengo varios autores, algunos que quieren trabajar sobre eso. Traslada eso al debate de las redes. ¿Cómo seccionar las redes? Porque no es un solo espacio. Hola. Buenas noches. Bueno, son varios puntos los que quería aclarar. Primero que nada, usted mencionó las peleas de feminismo que se están llevando a cabo ahorita. El profesor Cookie en clase nos ha dicho que eso no es porque quieren estar en contra del sistema, sino porque quieren ser aceptados por el sistema. Desmiéntame. Lo que quise decir. Está bien, yo soy muy de la reproducción del sistema, ¿no? Algo así, ¿no? Síganle. Muy interesante lo que plantea, sí. Bueno, en realidad lo que él nos ha enseñado... No se preocupe, me va a pasar lo mismo, es lo que yo digo cuando el profesor Veneroni me enseñó tal cosa, y es decir, no, yo no... Lo que quiso decir, lo que dijo y lo que entendieron, por eso es importante la comunicación, si no, no tendría sentido. Pero tú defiendes tu punto de vista, pues, lo tronamos si es necesario. Está bien. Muy bien. Él nos dice que lo que están intentando hacer no es estar en contra del sistema, sino ser aceptados por él, porque al fin y al cabo es como el movimiento LGBT, que dicen que quieren ser
reconocidos, no tanto así como volver a reiniciar todo para que estén en un inicio y que se maneje de otra manera, sino lo que intentan hacer simplemente es ser parte de lo que ya está funcionando, porque al fin y al cabo, bien o mal, está funcionando y la gente no está dispuesta a cambiarlo. ¿Puedo hacer otro punto? Allá atrás se quiere hablar, pero adelante, adelante. Lo que estaba exponiendo el profesor Puki era sobre dos cosas. Una, el lenguaje está impuesto, porque es lo que nos han hecho entender con las traducciones que nos han dado, se supone, ¿no? Y dos, ¿qué es lo que usted propone para que se mejorara el sistema que estaba diciendo? Porque dice que se necesitaría estar en una misma base para poder llevar a cabo. Yo entiendo entonces que funcionaría tal vez llamar representantes del mismo estado socioeconómico, de la misma cultura, y luego que hayan personas que los traduzcan a lo que los demás arriba puedan lograr. Tiene razón, pienso y es como que tenía más sentido en mi cabeza. Pero suele ocurrir, ¿eh? Uno lo tiene muy claro aquí, pero a la hora de escribir, quién sabe qué pasa y sabe. ¿Cómo se podría dar solución a ese problema que es demasiado grande? Entiendo que nos llevaríamos aquí la hora y media que falta, pero al fin y al cabo estoy intentando encontrarle una solución. No funcionaría con representantes, como le digo, de los mismos puntos socioeconómicos para poder luego traducirlo a alguien que pueda, no sé, darle una solución. No estoy segura. Sí, vale. Y ahorita vamos viendo todo, ¿no? Pues sí, ya entendí lo que quieres preguntar. Y es un problema de Habermas, efectivamente. Hola. Bueno, es una teoría que yo tengo, que lo que ustedes mencionaban es de que no había un debate, una plática entre antagónicos. ¿No será por la diferencia de lenguajes a nivel mundial que tenemos que volvernos como una sociedad utópica a unificar la lengua para que así se pueda llegar hablando el mismo idioma a un acuerdo o a un punto intermedio? Y bueno, lo vimos hace unas semanas con el doctor Puki, que en el libro venía que las revoluciones son nada más es un cambio de poder, lo que pasa en este país, que siempre estuvo la derecha y la izquierda quiso llegar al poder para que ahora para que los contrarios estuvieran abajo y viceversa, y iba a ser una lucha de poder eterna. Pero bueno, eso era lo que yo pido. Buenas, me pareció muy interesante la plática y creo que puedo concordar mucho con los posturas que ponen los tres, pero algo que me llamó mucho la atención fue que trataron mucho el tema de la política con respecto a la comunicación, ¿no? Y justo creo que puedo concordar un poco con la postura tanto del doctor Luis como del doctor Puki, ya que, bueno, lo relacioné con dos textos que he estado leyendo últimamente, que es Esteros y Libertad de Sloterdijk y La condición humana de Hannah Arendt. Me gustaría empezar con Sloterdijk porque Sloterdijk dice en su segundo capítulo sobre Rousseau y Lucrecia que la democracia, o esa parte democrática de la participación, nació de un acto de ira contra el que tenía el poder en ese entonces. Entonces, de cierta parte sí, el diálogo o el conflicto o la política sí tiene en su núcleo, no a lo mejor no ontológico, pero sí a lo mejor comunicativo, esa ira o ese rencor que tiene el otro con el que es el que tiene el poder, o el que ejerce el poder. Pero también está otra parte de Hannah Arendt que dice en La condición humana de la vida activa, ¿no? Que dice que inclusive los romanos concebían el vivir con el vivir entre hombres y el morir y dejar de vivir entre los hombres. Y creo que son los dos polos que se pueden complementar para dar un énfasis más neutral de la política hoy en día. O sea, la política sí es conflicto. Yo creo que la política no se va a acabar se va a acabar si deja de existir el conflicto.
porque va a ser cuando todos entremos en un acuerdo común y vamos a pasar a otra democracia o una política más allá de la que conocemos hoy en día. Pero hoy en día la política se basa en eso, inclusive tampoco hay que perder esta parte de que el otro también es fundamental en este proceso comunicativo, porque como dice Ana Arendt, sin ellos, o bueno, como lo decía, sin ellos no existimos nosotros, ¿no? Algo así va. También me gustaría tocar el tema de, que también les toca a Sloterdijk, no está bien, de Rousseau, de esta parte que me llama demasiado la atención, de esto de que el sujeto es libre pero que está sometido de todas partes. Y algo que me gustaría como que contraargumentar a lo que decía Puki es que sí siento que es muy fundamental lo material, pero creo que lo importante hoy en día, y lo rescató usted, doctor, fue lo lingüístico. Creo que lo lingüístico es fundamental y es primordial hoy en día, porque lo material, sí, pongamos, los marxistas en su tiempo sí se concentraron tanto en ser los dueños de las áreas de producción y etc, pero al final cuando se dieron cuenta de que no pueden hacer eso, fue cuando perdieron todo el espacio, perdieron todo lo que les rodeaba. Entonces yo creo que hoy en día sí, lo dice inclusive Bourdieu, ¿no? Que el tema hoy en día es esta parte de lo lingüístico. Y otro tema es lo de la comunicación, y respondiendo a la pregunta que había lanzado, era, creo que los medios, o nosotros como comunicólogos, hoy en día estamos perdiendo ese énfasis o ese tema de la subjetividad y nos hemos concentrado más en la objetividad o en la racionalidad, ¿no? Inclusive lo toca Sloterdijk en su principio con esto de Descartes, del cogito ergo sum, que después lo toca Lyotard con los tecnócratas en el poder. Pero la comunicación en día se ha pervertido tanto que inclusive ya ni siquiera es comunicación, inclusive llega a ser un poco un monólogo. Y pensamos que la comunicación se ejerce o se hace en las redes sociales cuando simplemente son gritos y ecos y ver quién tiene más la razón, los legos que dicen, ¿no? De esta realidad 2.0. Y hace mucho que tomé un par de clases con el doctor Brice sobre la comunicación política, esta parte de los medios, ¿no? Que antes estaban en medio, que eran la política y la sociedad, pero hoy en día son los que ponen ya la agenda. O sea, por ejemplo, en el tema del aborto o en el tema de las feministas, sí transgiversan mucha información o mucha comunicación, y en vez de fomentar un espacio de debate, porque inclusive yo llego a ver los espacios de debate que crean en Foro TV, en el Canal 11, pero siempre llevan para que se estén peleando y para que se estén contraargumentando, y eso es lo que tocó el doctor Puki hace muy poco en el coloquio de comunicación allá en San Rafael, que ya la comunicación se volvió una suerte de espectáculo. En los deportes, tocaba el tema de los deportes de José Ramón, pero inclusive, por ejemplo, el Leo Zuckerman, él fomenta ese espectáculo de que se estén gritando, de que no sé qué, de que soy neoliberal. Entonces ya la comunicación perdió ese énfasis que dice Habermas, del diálogo, del consenso. Y otra cosa que me gustaría rescatar, que dijeron sobre la parte de la indiferencia, yo creo que una parte importante es el olvido también. Y creo que en esta parte del accionar político que recalca también inclusive Ana Arendt en la condición humana, creo que se ha perdido mucho, porque nos olvidamos de demasiadas cosas, nos olvidamos de los 43, nos olvidamos de las mujeres, nos olvidamos inclusive de lo que está pasando en Bolivia o en Chile. O sea, somos una memoria muy corta, y eso hace que nuestro accionar político, nuestra comprensión del mundo sea nula, y que quedemos tal cual marginados de cualquier agenda política o de cualquier agenda comunicativa. Entonces no podemos emitir un juicio, no podemos realmente quitarnos esta máscara de que yo soy de este partido, yo tengo estas ideologías, cuando realmente no tenemos esta historia, lo que dice Benjamin, ¿no? de las tesis, este ejercicio histórico, porque inclusive lo dice, el olvido hace que los muertos sigan luchando por no... Ajá. Entonces eso es lo que falta hacer ese énfasis de la comunicación, y no simplemente verlo como algo como mercadológico, como algo de entretenimiento, sino es algo muy poderoso, es muy voluble, y eso creo que debería rescatarse, y sí estoy muy de acuerdo con lo que dice Habermas al principio. Entonces eso sería todo. Una más, y para ir ya contestando, porque sí se dilató. Bueno, mi pregunta es acerca del diálogo. ¿Cómo si son los poderes hegemónicos los que tienen el diálogo, cómo desprenderse parcialmente de los intereses individuales o colectivos? O sea, me gustaría que me dieran como una propuesta, cómo desprenderse parcialmente de los intereses individuales o colectivos
para un acuerdo en común dentro del diálogo, ya que lo que se busca es neutralidad, empatía y parcialidad, que son tres conceptos muy subjetivos. Me gustaría si se puede contestar o... Vamos y otra cosa también, que Puki comentó algo de las condiciones materiales desiguales que inhabilitan las competencias lingüísticas. ¿Cómo lograr como sociedad? O sea, que creo yo que es imposible igualar las competencias, las condiciones materiales, y como usted lo dijo, que es lo que afecta en las competencias lingüísticas, que siempre habrá quien sepa más, quien sepa menos, y al final el poder lo tiene quien sabe más. Sí. Mi pregunta es, creo que parecida a la que le está diciendo él. Yo quería preguntar si es posible un diálogo real dentro de la democracia, porque lo que estaban diciendo de competencias lingüísticas, de igualdad en situaciones materiales, creo que al final en cualquier diálogo siempre hay diferencias, tanto de económicas como de sapiencia, como de bagaje cultural. Entonces, no sé si eso afecte o quite la posibilidad de un diálogo real, en lo que le estaba diciendo él, para ser más neutrales. Y incluso en la democracia creo que siempre se utilizan como discriminaciones para ver quién puede entrar a la democracia y quién no, o sea, desde algo muy simple como la edad hasta antes como que las mujeres no podían. Entonces esa es como mi pregunta. El orden, bueno, todas las intervenciones son, si hay más tiempo y más ganas les seguimos, pero muy interesantes. Yo no quiero poner en boca mía cosas que les haya dicho o no les haya dicho Isaac o Luis Jaime, pero por ejemplo, comenzando con lo que tú señalabas, la idea de que hay una resistencia desde la sociedad civil organizada al sistema, que es uno de los temas que toca Habermas, en efecto no quiere decir necesariamente que se está en contra del sistema. Creo que una de las demandas legítimas de las luchas feministas, pero también de los ambientalistas, de las comunidades lésbico-gays, transgénero, etcétera, es efectivamente el ser reconocidos como interlocutores. Porque lo peor que nos puede pasar es que simplemente reconozcamos que el otro existe, que está ahí, pero nada más. Pero que no tiene derecho a sentarse a la cara y hablar con nosotros. Entonces creo que las demandas feministas efectivamente no son vamos a castrar a todos los hombres para lograr un orden social más equitativo, porque entonces, bueno, no tendría sentido, sería una simple inversión, que por ahí lo estaba comentando antes, sino el poner en un mismo plano los derechos, las aspiraciones y los puntos de vista de la mujer, que regresamos al problema de las subjetividades, que efectivamente no necesariamente pueden ver o ven el mundo como lo ven los hombres. Yo tengo ya los primeros 38 años de casado. Ha sido un trayecto largo, pero una de las cosas que sí puedo decirles es que mi mujer y yo nos podemos sentar a ver una telenovela y no es que hayamos visto cosas completamente distintas, pero las cosas en las que ella se fijó, los diálogos que le parecieron interesantes, las actuaciones, etcétera, difieren mucho de lo que yo vi. Y precisamente el punto del conflicto, coincido en este sentido, si no hay conflicto no hay diálogo. Es decir, no hay necesidad de dialogar. Si todos pensamos igual, y voy a usar un latinajo aquí muy fuerte, ¿para qué chingados hablamos? Y si de plano no podemos superar nuestras subjetividades, entonces pues nunca vamos a poder hablar. Entonces es efectivamente esta idea de reconocerme y reconocerte. La demanda legítima, que fue también la de los estudiantes en el 68, no es vamos a quemar Palacio Nacional, etcétera, y matar al presidente, sino queremos que se nos tome en cuenta como actores con derecho a la palabra y que realmente nuestra palabra quiera decir algo y nos lleve a hacer algo, ¿no?
Rápidamente, nada más un punto importante. Uno de los problemas que tienen Habermas, que tiene Sloterdijk, que tiene Foucault, que tienen tantos otros pensadores, y aquí tiene mucho que ver lo que dice el profesor Isaac, es que efectivamente ver las cosas desde Europa es muy distinto a verlas desde Latinoamérica, África o Asia. Entonces, esto que tú decías de Habermas está subsanado, está implícito en su trabajo, porque bueno, como quiera que sean los países europeos, sobre todo Europa del Norte, Escandinavia, Alemania, etcétera, tienen condiciones mucho más parejas. Ahora se les ha subvertido esto por la migración, pero digamos que era más fácil para alguien como Habermas pensar en esto, en la idea de una dialogicidad, precisamente porque los niveles educativos, la formación, los problemas económicos que te pueden o no distraer de pensar, estaban relativamente saldados, ¿no? Entonces esto es importante. Entonces no sé si quedaría eso claro, es decir, el hecho de que tú te opongas al sistema no quiere decir que quieras estar fuera del sistema, sino trabajar en todo caso para evitar lo más posible que el sistema interfiera con o perpetúe situaciones que te afectan a ti como sujeto, ¿no? Como individuo. Y en ese sentido, bueno, estamos en una cultura política donde por primera vez se toma la idea de sociedad civil como un actor político que no necesariamente forma parte de la clase política especializada. Es decir, tú puedes hacer política aunque no seas militante del partido, ¿sí? Aunque no tengas ni siquiera la aspiración a ocupar un cargo público, pero puedes hacer política, y ustedes como jóvenes pueden hacer muchísima presión política. De hecho, la están haciendo. Es lo que está pasando en buena medida en Chile y en otros lugares, ¿no? Son los jóvenes que están saliendo a la calle y están demandando sobre todo este reconocimiento. Entonces, dejo ya el micrófono a los demás para... Bueno, efectivamente, ¿no? Con el planteamiento, estoy muy de acuerdo con esta idea de que, por ejemplo, Habermas reconoce esta diferencia entre mundo de vida y sistema y, digamos, estas relaciones antagónicas. Ahora, la misma escuela de Frankfurt, yo sé que con un planteamiento mucho más apocalíptico y negativo, recuerden lo que decía Marcuse, ¿no? El mundo de la vida es cada vez más invadido por el sistema a través de las tecnologías, de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de finales de los 50 cuando lo publica, y ahora piensen ustedes que casi tienen una simbiosis con el celular. Luego voy a ver, el doctor Luis Jaime sube las escaleras con el celular, baja las escaleras con el celular, y yo digo, ¿cómo no se tropieza o tienen redes sociales? Yo desde que soy alumno del profesor, exactamente, ¿no? Desde que soy alumno del profesor Veneroni, bueno, no tengo ni Facebook ni nada, y con problemas tenía correo electrónico, ¿no? Y el Yahoo, entonces ya se imaginarán. Entonces a lo mejor puede ser esta diferencia generacional, ¿no? Pero si entonces el sistema, como dice Marcuse, ha invadido el mundo de la vida, puede que cada vez los conflictos que plantee sean menos antisistémicos de lo que eran en un principio, ¿no? Y la idea, por ejemplo, la lectura, algo que faltó, que estuvimos también en un evento recientemente organizado por el profesor Felipe, justamente conmemorando al pensamiento de Habermas allí en la Facultad de Ciencias Políticas, y hablan mucho de lo que pasa en Chile, de lo que pasa con estos movimientos de jóvenes. La idea, nuevamente, ¿realmente son movimientos que van a conmover la base de lo que tenemos? No lo sé, ¿no? Es muy pronto para decirlo. Lo que sí hemos tenido un montón de movimientos de fracaso, donde ha seguido aumentando el poder y la distancia de las personas, ¿no? Simplemente pienso en la del 99, que fue la que a mí me tocó, ¿no? ¿Cómo es que en ese momento, en el 99, se decía que se buscaba una privatización de la educación, etcétera, 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 bueno, una serie de cosas? Al final, no sé, ustedes estaban muy chiquitos o quizás ni habían nacido, ¿no? Creo que el doctor Luis Jaime estaba en la primaria, algo así.
No, está bien, pues estaba chiquito y está muy bien. Yo soy 132. Sí, yo soy 132. Pero, por ejemplo, es que la manera en la que la lectura que uno pudo hacer mucho tiempo después, ¿no? Es que, ok, no se privatizó en un primer momento, pero piensen cuántos cambios de planes de estudio se han hecho desde ese momento. Muchos de esos planes orientados con una palabra que se llama profesionalización, que también ha implicado que las materias que dan en la UNAM se han vuelto cada vez menos o más desvinculadas, ¿no?, del pensamiento crítico tradicional que traían y un poco más vinculadas a la producción, ¿no? No está nada de malo, no todo el mundo se va a dedicar y se quiere dedicar a la academia, perfecto, pero de allí a que todos vayan a que la universidad se contemple únicamente como una facultad de técnicos, alguien que prepare gente para el mercado de trabajo, eso me parece muy preocupante y no pasa nada más aquí, pasa en muchos lados. Entonces, hay formas de privatización mucho más sutiles y mucho más efectivas, ¿no? Entonces, la idea es que no alcanzamos muchas veces a reconocer, ¿no?, cuando realmente un movimiento es antisistémico. Yo digo que no lo alcanzamos a reconocer justamente porque no sabemos en qué se basa, cuáles son las bases sustantivas del sistema. Hemos con el paso del tiempo perdido esas bases. Recuerden lo que decía Ben Said, ¿no? Decía, bueno, es que con todas estas luchas por las subjetivaciones se ha olvidado que la base del sistema son las relaciones sociales, las relaciones materiales de producción, que justamente generan las diferencias. Esa es la situación. A ver, no estoy diciendo que si se igualan las condiciones materiales de producción se vayan a eliminar todas las diferencias, es algo absurdo. Es como decir lo que planteaba alguna vez muy mal hecho Marx en la ideología alemana, ¿no? Si nosotros vivimos como proletarios, vamos a pensar como proletarios, nada más absurdo, ¿no? Vivimos como proletarios y pensamos aspiracionalmente como burgueses, todos queremos ser Carlos Slim. Entonces, quiere decir que lo material no determina el pensamiento, pero de allí a que no tenga relaciones sumamente cercanas con el pensamiento es otra cosa, ¿no? Hay que ver en el momento en el que se establezca, dicen, bueno, nunca se pueden eliminar las condiciones, las diferencias materiales. Imagínense cómo viviríamos si pensáramos así, ¿no? Seguiríamos en el feudalismo, o todavía peor, en el esclavismo. Hubo cuates que dijeron en algún momento, no, ¿sabes qué? ¿Por qué yo no puedo aspirar al poder político porque no me apellido von Hohenlohe, ¿no? O sea, a mí me vale, yo soy Gutiérrez, soy lo que sea, pues yo quiero aspirar al poder político porque el poder político no tiene que ser una cuestión de sangre. Entonces las condiciones materiales han cambiado un montón. De hecho, la modernidad, lo que dice Marx es que la clase más revolucionaria ha sido la clase burguesa, porque ha logrado ciertos niveles de igualdad. ¿Cuál es el problema? Que estas igualdades cada vez se han ido más, y es lo que plantea Sloterdijk, son igualdades cada vez más hacia abajo, ¿no? Cada vez somos más iguales en nuestro desconocimiento, más desiguales en la precarización, ¿no? Entonces, no se trata de apostarle únicamente a las cuestiones materiales, eso estoy de acuerdo, ¿no? Estoy más que de acuerdo. La cuestión es que las cuestiones simbólicas, ¿no? Eso implica las luchas por las identidades, las luchas políticas, una serie de cosas se desarrollan con base en competencias lingüísticas, y si vemos que estas competencias lingüísticas no se pueden desarrollar sin una base material más igualitaria, entonces ahí es el problema. Por eso decía el profesor Beneroni, ¿no? Eso se podía plantear en Europa del Norte, ¿no? Y es una gran crítica que le hacen. Ahora, curioso, cada vez más Europa del Norte también ha ido logrando desigualdades materiales cada vez más fuertes, y eso, por ejemplo, Axel Honneth le dice, a ver, maestro, tú me estás diciendo que sea una argumentación. ¿Cómo sabes que las personas que no son capaces de argumentar porque no tienen las competencias lingüísticas necesarias no tienen un mejor problema allí, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los racistas, ¿no? Es lo que dice, digamos, es una hipótesis muy, muy clara. Ahora, por lo último, con lo que quisiera cerrar. Ahora, nos hemos concentrado, y yo creo que está muy bien concentrarse en la parte de cómo se desarrollan estos diálogos, y que finalmente es lo que debemos de defender como base de una democracia, ¿no? La parte dialógica, pero se nos olvida el otro elemento, ¿no? Que no es que lo recupere Foucault se lo copia se lo chacalea muy
traidoramente a Nietzsche, ¿no? A ver, la cuestión está... todo el tiempo, ¿no? Pero mal, ¿no? A ver, no es una cuestión de que el diálogo también tiene que ver con bases de poder, ¿no? A veces con bases materiales muy claras. No sé si ustedes recuerdan en Doctor House, ¿no? A mí me pareció muy interesante un capítulo donde le pregunta a la doctora Cameron, oye, ¿por qué me contrataste? ¿No? Él dice, es claro que contrataste a Foreman porque es un ladrón y porque puede abrir las puertas, contrataste a Chase porque es hijo de un médico muy importante, y dice, ¿por qué me contrataste a mí si yo no fui la primera en mi clase, si yo no sé qué tanta cosa? Y le dice Doctor House, porque eres atractiva, ¿no? Él dice, oye, nada más me contrataste, pues él dice, no, lo que tienes que entender es que te contraté porque a pesar de que eres atractiva, seguiste luchando, etcétera, etcétera. Pero lo que le dice House es muy interesante, dice, ¿por qué habría de darte prioridad por una cuestión de inteligencia y no darte prioridad, por ejemplo, por una cuestión de físico, donde hemos establecido que es superior los elementos dialógicos a los elementos de poder? Lo que hace el sistema justamente es todo lo contrario. Yo tengo el poder, pues te jodes, ¿no? Lo que hace Estados Unidos, a mí me vale que tengas o no la posibilidad de dialogar conmigo, yo tengo las armas. De tal manera que algo que nos olvidamos en el fondo, y lo había captado muy bien Nietzsche, es que eso de derechos, y yo estoy de acuerdo en defender cada palmo de derecho, llámenlo como se quiera, ¿no? Pero cada derecho es una relación, una relación de poder, ¿no? Eso fue lo que entendió Nietzsche. Y si no hay relaciones igualitarias, bueno, si no se pueden seguir teniendo las mismas correlaciones de poder, esos derechos se van a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el proletario hoy en día? Trabajar 8 horas es un sueño, ¿no? Ya nadie trabaja 8 horas, por favor. Exactamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Algo que plantea Nietzsche. A ver, hay que entender que esto es una relación de fuerza. Los mismos argumentos puede que lleguen a ser una relación de fuerza. No lo sabemos, porque no tenemos una base más clara para determinar si es así, ¿no? Por eso mi planteamiento, ¿cómo le hacemos? Quién sabe, si lo supiera, ya estuviera en otro lado, ¿no? Si yo supiera qué tenemos que hacer para cambiar esta base material, pero la idea es que sí, yo creo que lo más importante, bueno, por el lado de los que están estudiando, no todos estamos estudiando, pues es seguir avanzando. Vean que el ejercicio de la comunicación, yo en eso es una de las cosas que más le debo a los buenos profesores que he tenido, como el profesor Veneroni, es la comunicación no solamente es una actividad profesional, vean cuánta teoría hay, por eso les dije, vean la acción comunicativa, que son 2 mamotretos de este tamaño, hay que entrarle a esa parte, ¿no? La comunicación, estamos todos reconociendo que la comunicación es un elemento muy importante para la sociedad contemporánea. Lo menos que podemos hacer ética y políticamente, pues es entrar a estudiar mucho más de lo que lo hacemos, ¿no? Porque ya sale algo muy importante. Y pues sí, algo yo me imagino que lograremos si nos ponemos de acuerdo, si abandonamos un poco el individualismo, la falta de solidaridad, etcétera, pues seguramente algo lograremos. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero espero que logremos algo mejor, porque también es que se nos está acabando el tiempo, ¿no? La idea, ojalá que siempre pudiéramos ponernos a dialogar. ¿Quién sabe qué pasa en algún momento, ¿no? Tal como están las cosas, que a lo mejor el daño que hemos hecho sea irreversible, y pues ya por más que nos pongamos a dialogar, pues no vamos a poder cambiar nada, ¿no? Por ejemplo, pasa con el cambio climático. No sabemos si en algún momento, aunque todos nos pongamos de acuerdo en reducir los niveles de contaminación, etcétera, podamos revertir lo que hemos hecho, ¿no? Pero ¿qué hace Estados Unidos? No, pues vótense, yo voy a seguir el sueño americano, pues entonces me salgo de los protocolos de Kioto y me vale, yo voy a seguir produciendo. Es pensar de manera sumamente individualista, ¿no? El individualismo le ha dado generó los grandes beneficios de la modernidad, pero también todo por servir se acaba. Ya ha llegado un punto en el que ese individualismo, ese pensamiento de producción, de progreso, nos está cobrando factura, y a lo mejor hace falta cambiarlo, ¿no? A lo mejor, digo, ¿no? Para que nadie me tache de poquillo. Bueno, respecto a la pregunta de Raquel, que ya se va y que se queda. Es la mejor manera. Eso es poder. Eso es ejercicio del poder. No, pues como Foucaultiano lo saben. Del poder. No, no es cierto, Raquel, tú quieren hacer algo, no, en serio, se lo estamos hablando.
igual es para todos. Por compromiso nada. Pero, a ver, el asunto no dejaba de pensar, por ejemplo, a partir de las perspectivas de las teorías de los movimientos sociales. Si nosotros lo pensamos a partir de las teorías de los movimientos sociales, por ejemplo, norteamericanos, Melucci o Tilly, perdón, Tilly se me acaba de ir el nombre, los ciclos de movilización, Sidney Tarrow, justamente Tarrow, por ejemplo, plantea los ciclos de movilización y él plantea al final, dice, parece que solamente tenemos tres posibilidades, los movimientos tienen tres posibilidades. Uno, la represión. Dos, la desmovilización por desgaste. O tres, la institucionalización de sus demandas. De tal manera que en ese sentido, en cualquiera de las tres perspectivas, pareciera que en efecto lo único que es la piedra angular de lo que determina el éxito o no de un movimiento social o de una lucha política es el cumplimiento o no de la reivindicación, o la multiplicidad de reivindicaciones que ellos tengan en el orden, en el estar y ser incluidos, etc. Desde un punto de vista macropolítico pudiera ser así. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista micropolítico, por ejemplo, ya desde otras perspectivas de los movimientos sociales, por ejemplo, ahora sí, Melucci, Tarrow, por ejemplo, ¿no? en Europa continental, justo lo que están diciendo es tenemos que salirnos de la lógica de la reivindicación como el indicador de éxito o fracaso del movimiento social. Porque a final de cuentas, y por eso es micropolítica, macropolítica, estoy de acuerdo, ahí no cambia del todo, pero micropolíticamente dice Melucci, un movimiento social está disputando semánticamente cómo referirte al mundo. ¿Qué disputan semánticamente las feministas? Cuerpo, género, mujer, hombre, es discurso, por supuesto, es materialidad también, es condiciones económicas, condiciones sociales, pero se rediscute la idea de mujer, se rediscute la idea de cuerpo, etc. Melucci, que fue un concepto que fue ampliamente criticado, pero habla de los nuevos movimientos sociales. Los movimientos ecologistas, ¿qué es lo que están poniendo en disputa semántica? La vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo defendemos la vida? No es un asunto meramente de cambio climático, etc. Es la vida. Los movimientos pacifistas también. Entonces, en ese sentido, a veces, y esto puede parecer un poco extraño si se ve desde justo de lo macro pragmático, parece que hemos vivido una larga lista de derrotas en los movimientos sociales, pero lo cierto es que si lo vemos en lo micro, dice Melucci, hay un cambio, hay una transformación semántica, estética y erótica. O sea, semántica, los significados del mundo, estética, qué aparece y qué no aparece, qué está y no está ahí, ¿no? Que lo retoman incluso ya después otros autores, Rancière, etc. Y la tercera, erótica, es decir, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de hacer cuerpo colectivo, la posibilidad de aparecer ahí, donde no se supondría que mujeres encapuchadas tendrían que aparecer, y ahí donde no se supondría o no se esperaba que mujeres rayaran el hemiciclo a Juárez o rayaran el Ángel de la Independencia, pues ahí donde no se esperaba que aparecieran, aparecen, y aparecen con un discurso, aparecen estéticamente y aparecen eróticamente en cuanto a cuerpo colectivo, en cuanto a establecer una relación. Es una transformación, dice mucho, del tiempo y del espacio, de cómo se vive temporalmente. Si tú has ido a una marcha, te invito a que vayas a una marcha. Como experiencia. Pero Luis, a mí nomás como complemento. Y de la respuesta que da el sistema a la marcha. Porque en el 68, acuérdate cómo les fue a los estudiantes. Sí, por supuesto. Ya ha habido cambios. Claro. Y el asunto es que esos cambios en la micropolítica a veces no son percibidos, pero terminan por ser muy importantes. Y te pongo un ejemplo ahora que lo mencionaba el profesor Benel. Yo, cuando fue el movimiento Yo Soy 132, yo estaba estudiando la maestría y yo estaba en la asamblea de posgrado de la UNAM. Todo el mundo desde fuera pensaba, es que es un movimiento del digital, es un movimiento de las redes sociales porque era el hashtag Yo Soy 132.
A ver, o sea, surge por un video de 131 estudiantes de la Ibero y se empiezan a sumar el resto de estudiantes. Yo soy el estudiante 132, justo el anónimo, el indiscernible, ¿no? El que justamente puede ser cualquiera. El yo soy 132 era cualquiera que quisiera ser el 132. Pero lo verdaderamente importante era darnos cuenta en las asambleas generales que podías discutir y podías establecer un diálogo con quien no te esperabas que pudieras tener un diálogo. UNAM dialogando con el ITAM, UNAM dialogando con la Ibero, UNAM reconociendo que en buena medida el liderazgo del movimiento estaba en la Ibero, no, estaba en las universidades privadas, no estaba en las universidades públicas, cuando históricamente se supondría que son las universidades públicas, se supondría, las que debían liderar el movimiento. Y eso fue algo que cambió. Desde el punto de vista de Mellucci, tal vez sí, si nosotros hablamos de la máxima reivindicación que era la democratización de los medios, que ni siquiera nosotros sabíamos con claridad qué significaba, y eso es verdad, pero no necesitas saber con claridad qué significa la democratización de los medios, sí, pero sí reconoces que hay un problema. Bueno, lo que vino después, el hecho de que hoy te puedas encontrar en foros, en diferentes espacios, a gente que no hubieras conocido, de no ser por ese movimiento, esa pequeña transformación micropolítica es la que te posibilita salir de la idea de la reivindicación y que sí posibilita una transformación, cuando menos a nivel molecular, ¿no? Que cambia el curso, no por completo, sino por el cómo lo ven las personas. Claro, y esto es que tú hagas esta pregunta en este foro, que se está hablando del feminismo, de los feminismos, de las luchas, que además son muchas. Que además son muchas, además entre ellas, porque además hay unas que sí de verdad es ya llevada justamente, por no haber reconocido a tiempo el conflicto, han sido llevadas, diría Mouffe, justo al grado de una extrema violencia, de un casi odio a la masculinidad y a todo lo que represente masculinidad, ¿no? Pero bueno, ese es el asunto. Entonces creo que a nivel micropolítico sí puedes encontrar algunas respuestas, algunas transformaciones. Y nada más, muy breve porque es que son muchas cosas. En efecto, la idea de Europa, de donde habla Habermas, pero también es una Europa ya precaria, o sea, que claramente se vio la precarización ahora, estaba escondido, o sea, pero desde los movimientos en Atenas, por ejemplo, ¿no? Los movimientos de los chalecos amarillos, ¿no? y que tiene que ver con la migración, pero también tiene que ver con la clase media europea que ha bajado. Claro, con la clase media europea precarizada, porque acuérdense, o sea, una persona precarizada no es solamente aquella que no tiene las condiciones mínimas, condiciones materiales mínimas de subsistencia, sino una persona precarizada hoy es aquella que incluso puede tenerlas, pero no tiene tiempo para gozar de ellas, porque está todo el tiempo, que es lo que dice Sloterdijk a propósito, en la productividad, está todo el tiempo estresado. Claro, Sloterdijk dice claramente, por ejemplo, ¿cómo es posible que sí que no creamos en los unicornios, pero sí creamos en la sociedad? Eso lo dice tal cual su texto. O sea, la sociedad es una entelequia, ¿no? Es una cosa muy rara, y lo único que los mantiene unidos es justo la productividad, el estrés, ¿no? Y la autoexigencia de ser mejores cada vez, que nos está llevando a cuestiones no solamente en Europa, sino, ya con eso termino, con, por ejemplo, Surcorea. La Surcorea, que es uno de los países que más avanzados tecnológicamente, un capitalismo que puede verse desde ciertas perspectivas, un capitalismo triunfante, etc. Pero hoy por hoy, Surcorea tiene los más altos índices de suicidio. El suicidio y la depresión, el estrés, son aquello que justo está generando el aparente triunfo del capitalismo. Yo plantearía incluso, y ya nada más para terminar, habría que rediscutir. Hombre, no te molestes, pero ya sé que estás habría que rediscutir nada más la idea de democracia y no darla por sentada. O sea, esta idea de que a lo mejor no es que la democracia está en crisis, sino que la democracia es la crisis. No sé si quieren otra ronda de preguntas.
¿Alguien se quedó con alguna idea? Bueno, si no, ok, a ver, una pregunta y antes de responder. Para que concluya que sí, ¿qué cosa? Pues ya una última pregunta y ya está. Bueno, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy padre, creo que me quedó más claro que la materia en línea. Pero creo que de este auditorio los únicos que no entendemos el conflicto que existe está implícito entre el doctor Puki y el doctor Estrada. Somos los de tercer semestre, creo que todos los demás no entienden. Ya llega. Y me gustaría que nos contaran un poquito de eso es para otro. No entendemos de qué hablan, pero sabemos que existe. Sí, sería bueno que nos aclararan a los que no sabemos por qué el debate del siglo entre España y Ahorita que ellos expliquen eso, nomás un comentario sobre lo que hizo la compañera. Dices que te queda más claro que la materia en línea. Y uno de los problemas que hay que entender es lo presencial y lo dialógico siempre será superior a seguir un protocolo, un algoritmo, que es importante porque te da una noción, pero no sustituye nuevamente la experiencia vivencial del estar cara a cara, ¿no? Y algo que estamos viviendo ahorita, hablando de precarización, que no es solo económica, que no es solo material, lo es también, pero es sobre todo esta precarización intelectual. Si algo han demostrado las redes sociales, que además de entrada semánticamente está mal planteado, son plataformas digitales que se usan de manera individual o colectiva, dependiendo, pero en todo caso, es que no hemos resuelto el problema central, que es la dialogicidad. Lean ustedes los debates que se dan en Twitter sobre cualquier cosa, Evo, el presupuesto, el aeropuerto, y hay un proceso que negaría esta idea de Habermas en el sentido de una continua estrategia para descalificar mutuamente al otro, de tal manera que nos liberamos de la responsabilidad de dialogar, porque si tú eres chairo y yo soy fifí, entonces no hay forma de que dialoguemos, y más bien recurrimos a eres un imbécil, no, pues eres un, no, eres un idiota, y nos la pasamos haciendo memes, ¿no? Esa es una forma de precarización disfrazada de modernidad, pero y de lenguaje, y por eso es tan importante lo que dices. En realidad, qué bueno que haya opciones en línea, pero en realidad no hay nada como lo presencial, y abundando en eso, precisamente ahorita que presencialmente les digan cuál es el motivo del conflicto, que viene desde la Nacional Autónoma de México, dejaron su estela ahí en la facultad todavía como azufre. No spoiler, espérate a paradigmas del pensamiento actual. No, a ver, no, o competencias, no, en realidad es muy morbosa. No, creo que solamente tiene que ver con ciertas perspectivas que de pronto no compartimos para interpretar la realidad, para interpretar el mundo, y que tiene que ver básicamente con ciertos autores que son autores considerados de la posmodernidad. Es un concepto que al profesor Puki no le gusta, no le parece. A mí me parece que es un concepto que cuando menos tiene que discutirse, ¿no? Y que en dado caso tendríamos que dejarles a ustedes, darles la oportunidad de que ustedes decidan si les gusta o no a partir de la discusión que se les hace. Lo que sí creo es que no podemos negar que ustedes discutan y lean a los posmodernos, ya sea para que adopten, bueno, no adopten, para que puedan ampliar su perspectiva, ¿no? Ya sea porque acuerden o porque devengan una crítica, que es la crítica que normalmente hace el doctor Puki a la perspectiva posmoderna.
para más claro y para que lo vivas, espérate unos semestres. Una noción de orden nada más de lo que dijo ahorita Luis Jaime. Yo coincido, soy muy escéptico respecto a estos posmodernismos, etcétera, pero bueno, eso no tiene que ver. Pero dijo, discutan y lean. Lean primero. Lean primero para que después puedan tener una discusión más rica. Pero hay que leer, por favor. No es estar viendo la pantallita, el papel, ¿no? Yo quiero hacer una provocación. Normalmente en clase, cuando llegan sus alumnos a asesoría conmigo, que no entendieron nada, yo les digo, no te preocupes, a los autores yo tampoco les entiendo. ¿Por qué? Porque la escuela no es para que sea algo fácil, no es una lectura para que la leas y entendí todo. Para eso se requiere el profesor, para dialogar con él y para iluminar el texto en el diálogo con el profesor. Si el profesor les da puros textos fáciles, no van a crecer. La provocación consiste en esto. La lectura no nada más es para pensar el movimiento ecologista, el movimiento feminista. Si después ustedes dicen que yo dije esto, lo voy a negar. Es para pensar su realidad. Las mujeres que salen a las calles, cabronas, y hacen un desmadre, no son ningunas tontas. Son mujeres con rabia y muy inteligentes, muy cabronas, muy provocadoras. Piensen en su realidad, qué les incomoda, qué les molesta y qué hay que cambiar. Ya dijeron una ahí, no lo voy a repetir. Para cambiar esa realidad hay que ser muy cabrón y muy inteligente. Porque si se van solo por la víscera, tal vez no van a llegar a ningún lado. Tal vez si no lo cultivan leyendo a Foucault, leyendo a Nietzsche, pensando sobre el uso del poder y cómo ustedes mismos están atravesados por ese poder y siguen reproduciendo esa mecánica, tal vez no van a llegar muy lejos. Para eso sirve la lectura. Tal vez para eso serviría poner en práctica el conocimiento que se produce por medio del diálogo. No es fácil. ¿Por qué? Porque los que deciden cambiar algo normalmente sufren. Bueno, vamos a cerrar este magnífico evento. Yo les voy a confesar algo también, ya que estamos en la hora de las confesiones. No soy maestra. No me gusta la obra de Habermas. Pero principalmente, ¿saben por qué? Porque no le entiendo la mayor parte de su texto. Y porque pues el pensar simplemente que tengo que ponerme o quitar mi pensamiento para poder tener un diálogo con el otro, es cuando digo yo no empato ahí, porque entonces la pluralidad ¿dónde queda? Pero bueno, eso ya es una cuestión, un problema mío, un problema que no entendí. Toda la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas intenté, se los puedo prometer, intenté tomar clases con el doctor Felipe López y nunca se me hizo. Entonces, por eso lo tenía que traer aquí. Espero que lo valoren, que no olviden todo lo que han aprendido el día de hoy. Yo creo que fue muy fructífera esta charla y pues no me resta más que clausurar el evento con la entrega de reconocimientos para nuestros ponentes. Le pido al maestro Waldo que nos ayude, por favor. Tenemos el reconocimiento para el doctor Felipe López Veneroni.
Uki Geramba Martínez. Y el reconocimiento para Luis Jaime Estrada. Y bueno, con esto finalicemos esta conferencia, que realmente le agradecemos. Muchas gracias a que ustedes. no nos vamos diciendo que no sabemos nada de la teoría de Habermas, porque hoy aprendimos algo. Así que muchas gracias.